Mi nombre es Catalina Alarcón, soy estudiante de sexto semestre de medicina y en la charla de hoy hablaremos un poco sobre la hemostasia y la cascada de coagulación. Les pido por favor que si me dejan de escuchar o algo así, me avisen porque estoy teniendo un montón de problemas con el internet hoy, que no me han dejado clase, casi ni tener clase. Bueno, estos son los principales temas que vamos a hablar. Vamos a iniciar con una definición de la hemostasia para ubicarnos todos en qué estamos hablando. Vamos a hablar de la división de esta en hemostasia primaria y los fenómenos que corresponden a esta, la hemostasia secundaria. Después ya hablaremos propiamente de la cascada de coagulación. Haremos como tocaremos un poco los factores de coagulación para ubicarnos mejor en, en qué consiste cada uno. Hablaremos ya propiamente de las reacciones de la coagulación y por último tocaremos la vía de la fibrinólisis. Bueno, la hemostasia la vamos a definir como un proceso que tiene lugar en la zona de la lesión vascular en la que van a participar diferentes moléculas y células como lo son las plaquetas, proteínas como los factores de coagulación y el endotelio. Son como los tres componentes principales. Este proceso va a terminar con la formación de un coágulo que tiene como objetivo principal prevenir o limitar el alcance de una hemorragia. Entonces, esta se divide en dos, en hemostasia primaria y en hemostasia secundaria. Eh, la hemostasia va a iniciar eh, cuando hayamos tenido un proceso, por ejemplo, como una lesión, un traumatismo, una intervención quirúrgica, cualquier cosa que dañe el revestimiento endotelial del vaso y haga que entonces la sangre entre en contacto con el tejido subendotelial. En la hemostasia primaria vamos a encontrar el proceso de formación del tapón de plaquetas. Esto va a ser pues en el lugar donde está la lesión y lo clave en esta es que ocurre segundos después del daño. El objetivo de esta va a ser detener la pérdida de sangre por los capilares, las vénulas y las pequeñas arteriolas. Entonces, acá es lo que les decía, lo que puede ser una intervención quirúrgica, también puede ser por alguna afectación, ya a lo que nos referimos como una enfermedad, y esto sería por una lesión. Es clave entender que una de las principales diferencias es el tiempo en el cual se van a presentar como la respuesta a de estos procesos. Bueno, como fenómenos en la hemostasia primaria y para que ésta sea eficaz es muy importante tener la adhesión plaquetaria, la liberación de los gránulos y la agregación plaquetaria. Entonces, en la adhesión plaquetaria va a haber una interacción de las plaquetas con con la superficie que es esta, que es el endotelio, el subendotelio vascular. En la activación y la secreción vamos a tener entonces todos estos productos que son secretados por las plaquetas. Entonces, entre esos tenemos el ADP, que es el adenosindifosfato, tenemos el factor de crecimiento derivado de las plaquetas, entre estos también tenemos el factor de von Willebrand, tenemos fibrinógeno, la fibronectina, el tromboxano A2 y en diapositivas más adelante iremos viendo cómo actúa cada uno de estos productos. Bueno,
En la agregación vamos a tener es una unión de las plaquetas ya activadas en la monocapa adherente. Bueno, entonces inmediatamente después de la lesión, las plaquetas van a adherirse a las fibrillas de colágeno del subendotelio a través del receptor de colágeno específico, que es este, que es para las plaquetas, la glucoproteína 1A, 2A, este que vemos aquí sería este. Y esta interacción va a estar facilitada por el factor de von Willebrand, que en este esquema sería como lo verde, el cual va a formar un puente entre las fibrillas de colágeno de la pared del vaso y los receptores de la glucoproteína 1B, que son estos. Entonces, este sería como el puente. Entonces, las plaquetas adherentes van a liberar gránulos subendoteliales preformados y generarán los mediadores de Novo. La agregación plaquetaria va a estar mediada por el fibrinógeno, el cual se va a unir a las plaquetas adyacentes a través de los receptores situados en los complejos glucoproteicos 2B, 3A, que son estos de aquí. Entonces, acá, que es como una versión ampliada de lo que pasa acá en las plaquetas propiamente. Entonces, la activación y la secreción plaquetarias van a estar, por decirlo así, por la unión de los agonistas con lo que es la trombina, el colágeno y la adrenalina. Y estos van a poner en marcha, entonces acá, una cadena de fenómenos que van a hidrolizar los fosfolípidos de la membrana, van a inhibir la, la adenilciclasa y van a movilizar el calcio intracelular y con esto van a fosforilar proteínas intracelulares. Entonces, esto va a dar como un resultado un cambio de forma. Va a también ocurrir la movilización de los gránulos hacia lo que sería el sistema canalicular. Va a haber una producción de mediadores como lo es el tromboxano A2 y por último estaría la secreción de los gránulos. Bueno, ahora en la hemostasia secundaria vamos a hablar ya propiamente de reacciones del sistema de coagulación plasmático que van a conducir a la formación de la fibrina. Entonces, esta, a diferencia de la primaria, va a requerir varios minutos para completarse. Los filamentos de fibrina van a actuar como un refuerzo, como un, perdón, van a actuar como un refuerzo al tapón hemostático primario, es decir, al tapón de plaquetas que fue creado anteriormente. Y la importancia de este proceso es ya vista, por decirlo así, en los vasos más grandes y tiene como objetivo evitar la recurrencia de hemorragia en lo que ya son horas o días después de la lesión. Algo muy importante y es que yo les estoy hablando de los tiempos que hemostasia primaria es en segundos y la hemostasia secundaria en minutos, es algo como para que nosotros podamos estudiarlo mejor, pero realmente es importante entender que están estrechamente unidas, no es como que hasta que no pase todos los procesos de la hemostasia primaria no puede iniciar la secundaria. Bueno, como había dicho antes, la activación y la secreción plaquetaria o sea, están mediadas como por la unión de los antagonistas con la trombina, la adrenalina, lo que habíamos visto acá, y el colágeno. Y esto va a poner en marcha pues la cadena de fenómenos que hidrolizan los fosfolípidos de membrana.
todo esto. Ahora yo les había hablado pues de la producción de tromboxano A2, entonces es lo que vamos a explicar acá. Entonces, después de ser activadas y catalizadas como la liberación de productos como lo es el ácido araquidónico de los fosfolípidos principales de la membrana, que habíamos dicho antes, que tienen como fosfolípidos el fosfatidilinositol y la fosfatidilcolina. Entonces, esta pequeña cantidad de ácido araquidónico va a convertirse en tromboxano A2. Esto va a ser mediado por la enzima ciclooxigenasa y algo muy importante es que esta, no sé si ya los de quinto, pero sé que los de sexto, ya vimos que es esta la que es inhibida por los AINES y en especial como el más famoso, la aspirina. Entonces, este mecanismo va a estar equilibrado por la velocidad y la extensión de la activación plaquetaria, como, como la interacción de esto. Entonces, estas dos vías que vamos a ver acá es como, Cata, dime, ¿tú creaste el link? no, La persona que haya creado el link, por favor, acepta al doctor que está intentando entrar. Ya lo acepté. Ya Ah, está Ya me listo. lista la aceptaron, sesión. gracias. Muchas gracias, doctor. Listo. Gracias, gracias. ¿ya? Sí, continúa, por favor. Qué pena contigo. Ok. Entonces, bueno, el tromboxano A2 va a ser un producto plaquetario que es como proveniente del ácido araquidónico. La prostaciclina es un producto del ácido araquidónico de las células endoteliales. Es como la diferencia, que este es un producto plaquetario, este es un producto de las células endoteliales. Entonces, el tromboxano A2 va a aumentar la actividad de la fosfolipasa C y esto va a estimular la activación y la secreción plaquetaria. Por el contrario, la prostaciclina va a inhibir la actividad de la fosfolipasa C y esto va a aumentar los niveles intraplaquetarios de AMPC. Y esto lo que nos va a llevar es a la inhibición de la activación plaquetaria. Bueno, ahora sí vamos a hablar propiamente de la cascada de coagulación. Entonces, la cascada de coagulación va a consistir en una serie de reacciones enzimáticas que son amplificadoras y van a conducir a la formación de un coágulo de fibrina. Estos son los principales factores de coagulación. Acá el objetivo es mostrarlos para tener como una idea de sus nombres. Es una introducción antes de empezar como a explicar cómo se desencadena el proceso. Entonces el factor 1 es el fibrinógeno, el 2 es la protombina, el 3 es la tromboplastina ística, el 4 es calcio, 5 proacelerina, 6 pues actualmente no se emplea, 7 es proconvertina, 8 es el factor antihemofílico A, el 9 es el antihemofílico B, el 10 es el factor Stewart, el 11 es el antecedente tromboplastínico del plasma, el 12 factor de Hagemann y el 13 es el factor estabilizante de la fibrina. Bueno, ahora esta sí sería como propiamente las reacciones de la coagulación. Están divididas en 4 como para hacerlo secuencial. Entonces, esta se puede como, la vía de coagulación se puede descomponer en esta serie de reacciones que van a terminar en la producción de la trombina y esta debe ser suficiente para convertir una pequeña cantidad de fibrógeno plasmático en fibrina. Entonces, la reacción 1 corresponde a la vía intrínseca
de la coagulación. Hay 3 proteínas plasmáticas, el factor de Hagemann, que ya les había explicado, que es el factor 12. Está este que es un sinógeno de alto peso molecular. Está la precalicreína, que es la PK. Y todos estos 3, como los ven acá unidos, lo que van a hacer es formar un complejo sobre el subendotelio vascular, que en este caso sería este. Entonces, después de unirse con el sinógeno de alto peso molecular, el factor 12 va a convertirse en una proteasa activa. Entonces, es lo que vemos acá, que es el 12 activado. Y lo que va a hacer este 12 activado es convertir la PK en calicreína, ya propiamente, que es esta acá, y el factor 11 lo va a convertir, como lo ven acá, lo van a convertir en su forma activa, entonces sería 11 activado. Lo que va a hacer la calicreína es acelerar el proceso de conversión del factor 12 en factor 12 activado, mientras que el 11, el 11 activado va a participar en reacciones de coagulación que ya son después. La reacción 2 que vemos acá va a corresponder a lo que es la vía extrínseca de la coagulación, y lo que va a hacer es convertir el factor 7 en su proteasa activa, o sea, como lo vemos acá, que es el factor 7 activado. Esta vía extrínseca es dependiente del factor tisular, que es una lipoproteína que está presente en casi todas las membranas celulares y va a quedar expuesta pues cuando tenemos una lesión. Algo muy importante es que el factor 7, los factores 2, 9 y 10 requieren de calcio, como lo vemos acá, y aunque no está acá, también de la vitamina K para poder realizar como toda su actividad biológica. Acá en la reacción 3 vamos a ver que el factor 10 es activado por las proteasas generadas en las reacciones anteriores. Entonces acá vemos el 7 activado, el factor tisular, cómo actúa y permite que el 10 se active. Entonces acá ya tenemos el factor 10 activado. Acá vamos a tener una reacción compleja que es dependiente del calcio y de los lípidos entre lo que son los factores 7, 9 y el factor 10. Entonces vamos a primero lo que se va a hacer es convertir acá el factor 9 en factor 9 activado, y esto luego va a tener como, por decirlo así, el factor 10 será activado por el factor, esto es muy raro, por el factor 9 activado, y esto va a ser en conjunto con el factor 7 activado. No sé si me entiendan. Si está, o lo prefieren que lo repita. Trata esa última parte, yo me perdí, perdóname. Bueno, entonces les voy a repetir de nuevo la reacción 3. Es que como son tantos, es un poco pues complicado de entender. Entonces, el factor 10 va a ser activado por las proteasas generadas en las dos reacciones anteriores que vimos, en la reacción 1 y la reacción 2. Entonces, después en una reacción se va a formar un complejo que es dependiente de calcio. ¿Yo puedo poner un puntero? Mejor. Entonces, que es dependiente de calcio y de los lípidos que son como entre los factores 8, 9 y 10. Entonces, lo primero que va a hacer es convertirse el factor 9
en factor 9 activado y esto va a ser como mediado por el factor 11 activado que recordemos que fue sintetizado acá en la reacción 1 que es la vía intrínseca. Luego el factor 10 va a ser activado por el factor 9 activado y esto va a ser en conjunto con el factor 8, ¿sí? Bueno, entonces Listo, Cata, gracias. ambos factores, 9 y 10, pueden ser activados de manera directa por el factor 7 activado, que como vimos es como, bueno, sintetizado en la reacción 2, que es la vía extrínseca. Acá ya en la reacción 4 va a corresponder al paso final y es donde se convierte la protrombina, que es esta, la PT, en trombina, que es THR, y esto va a ser en presencia del factor 5 de calcio y de los fosfolípidos. Y por último, entonces, como dijimos al principio, la trombina es el producto de esta reacción y es la que va a tener como las múltiples funciones en la hemostasia. Entonces acá ya esto es como más adentro y podemos ver ya como, como explicado molecularmente las reacciones ya con el papel de la trombina. Entonces, el papel principal de la trombina va a ser convertir el fibrinógeno en, bueno, fibrina. Entonces, primero monómero de fibrina, el polímero de fibrina y por último sería fibrina con enlaces cruzados. Y también está la activación de los factores 5, 8 y 13. Además de lo anteriormente dicho, está que esta va a estimular la agregación y la secreción plaquetaria. Entonces van a existir dos vías de activación independientes. Está el sistema de contacto y está el mediado por un factor tisular o sería pues el sistema, por decirlo así, extrínseco. Ambos van a coincidir aquí en que es el punto de activación del factor 10. Entonces por eso vemos acá el 10A que significa 10 activado. Y esto va a llevar a la generación de trombina, convirtiendo el fibrinógeno en fibrina. Entonces, todo va a estar regulado por la antitrombina, de acá, que va a formar complejos con todas las proteasas de serina de las proteínas de coagulación, a excepción del factor 7 y el sistema de proteína C en conjunto con la proteína S, que lo que hacen es inactivar los factores 5 y el factor 8. Cata, una pregunta, ¿tú de qué semestre eres? Sexto. Perdón. ¿Aló? ¿Me escuchas? Sexto. Ok. Pregunta, si tú pudieras inhibir un factor, ¿cuál crees que sería el factor más importante en toda la cascada de coagulación? ¿Sí? Según eso que tú estás viendo, ¿cuál crees que es fundamental? Que sin ese factor no existe coagulación. Yo elegiría el 10. Pero porque si el de arriba está arriba Bueno, de él, el está el 7, 11 y el el 12. factor. Dime. Pues el 12, ¿por qué crees que el 10 si arriba está el 12? ¿O por qué el 10? Porque sería como el principal intermediario como en la producción como per se de la trombina. Pero ¿no crees que si uno elimina el 12 separaría toda la cascada, según eso que tú estás ahí mostrando? Sí, pero creo que según lo que leí hay como distintas formas de activación, porque es que, bueno, acá está el 12, pero también el 7 forma como, o sea, también puede ser como partidario de la activación del 10.
Ok, perfecto. O sea, ¿Tú no vas a es hablar como... un poquito de la amplificación? No, doctor. Bueno, entonces, eso es algo que toca que leamos todos. La cascada de coagulación es algo súper difícil, que a uno siempre se le olvida por lo compleja que es, ¿sí? Sí, ¿Qué pasó? Si uno ve la cascada de coagulación como una cascada, cuando el factor 12 es el primero de todos los factores, uno diría, hombre, si suspendo el factor 12, el paciente sangra porque no tiene nada de cascada, porque necesita, si es una cascada, ese primer factor para eliminar todo, ¿cierto? sí, ¿Cuál es que el problema? Espérame 2 segundos. ¿Cuál es el problema? Que se dieron cuenta que las personas tenían, eh, que tenían alteraciones en el factor 12, mutaciones, esos sí, pacientes no hacían ningún tipo de sangrado, el sangrado que hacían era muy, muy chiquito, ¿sí? sí, Entonces, comenzaron a darse cuenta de que posiblemente habían otras vías que no ujú, eran esta cascada de la coagulación. Entonces, algo que tienen que leer como tarea después de tu charla es que hay algo, no sé si los que están en semestres más arriba saben algo y nos pueden contar de que la coagulación uno la divide en iniciación, amplificación y propagación. No sé si alguno de los que está de semestres de 10.º semestre o si aquí hay internos saben algo sobre eso. Doctor, la verdad, personalmente yo no me acuerdo. Listo, no hay rollo. Pero entonces, miren esto, porque lo que nos ha demostrado digamos que esta nueva teoría de la coagulación es que el factor tisular es uno de los factores más importantes en la coagulación, porque es el que va a dar esa iniciación, ¿sí? Entonces, ¿qué es lo que pasa? Nosotros tenemos una heridita chiquita en un vaso. Esa herida de vaso. Yo creo que los factores que uno se les tiene que saber el nombre es el factor tisular, que es el factor 7 y la trombina y el fibrinógeno. De resto, no. ¿Sí? Entonces, el factor tisular, que es el factor 7 se expone cuando uno tiene una alteración de algún endotelio, ¿cierto? Porque esa carga negativa del endotelio es lo que esconde ese factor tisular y nos previene. Y ese factor tisular, cuando lo dejamos que esté visible, por así decirlo, en el endotelio, donde es muy altamente sintetizado, ¿sí? Este factor tisular es el que va a dar cabida a algo que se llama la iniciación, que es similar a lo que tú estás mostrando, ¿cierto? Que es ujú, una cascada de la coagulación que inicia con el factor tisular, pero que nos termina en la trombina. ¿Y cuál es el factor importante de la trombina? Que la trombina nos va a hacer algo que se llama la amplificación. Y es que pequeñas cantidades de trombina lo que van a comenzar a hacer es comenzar a activar nuevamente toda la cascada. Entonces, esto lo que causa es que con pequeñas expresiones de factor tisular que nos causa la iniciación, vamos a comenzar a generar trombina que nos va a causar algo que se llama la amplificación, que va a comenzar a crear una respuesta trombótica amplificada y después va a crear algo que se llama la propagación, donde ahí van a entrar en gran importancia el factor 10 y los otros factores para la adhesión plaquetaria. ¿Listo? Entonces, échenle una miradita después de la charla a lo de la iniciación, amplificación y propagación, que va a ser fundamental para que se den cuenta como una herida pequeña, con muy poquita expresión de factores, puede causar una respuesta suficiente para causar un trombo. ¿Listo? Que esto es digamos que esta es la teoría que entre comillas es nueva, no es tan nueva, pero entre comillas es nueva y nada, péguenle una miradita a eso y ya te dejo seguir, Cata. ¿Listo? Y al final les eh, tengo un par de preguntas. listo. Entonces, estos nombres que tengo acá son nombres de distintos medicamentos que son anticoagulantes
Lo que tenemos acá es la heparina y uno de sus derivados, que son heparinas de bajo peso molecular. Está un anticoagulante oral viejo, que es la warfarina, y ya estarían los anticoagulantes orales nuevos, que son como el apixaban, el rivaroxaban y el dabigatran. Entonces los traje y los puse acá para explicar cómo que nos hagamos una idea para cuando en farmacología hablemos de ellos, saber cómo específicamente en qué parte de la cascada actúan cada uno. Entonces, para iniciar con las heparinas y sus derivados, como las heparinas de bajo peso molecular, es importante recalcar que estas como en sí no poseen una actividad anticoagulante intrínseca, pero lo que van a hacer es incrementar como la capacidad neutralizante de la antitrombina, y lo que van a hacer es unirse a esta y formar un complejo que va a acelerar la velocidad con la cual se inhiben como distintas proteasas en la coagulación, y como de manera especial de estas que va a inhibir serían la trombina y el factor 10A. Bueno, otro medicamento que encontramos es la warfarina, es un anticoagulante oral de los viejos, y esta va a actuar, la puse acá porque es como donde salen los nombres de los factores, sin embargo no es como precisamente en esta parte de la cascada donde actúa, sino que actúa al disminuir la síntesis hepática de los factores de coagulación que son dependientes de la vitamina K, que como antes había dicho son el factor 2, el 7, el 9 y el 10. Ya aquí tenemos lo que son los anticoagulantes orales nuevos, por decirlo así, y entonces encontramos el dabigatran, que de hecho es administrado como un profármaco sin actividad, pero de manera in vivo es convertido a la forma activa, que, bueno, que lo que va a hacer es actuar como un inhibidor de la trombina, pero es importante decir que es de manera reversible y es específico. Entonces va a ser capaz de bloquear la fracción libre y la fracción que ya pues esté unida a la fibrina. Y estos dos, el apixaban y el rivaroxaban, eh, ambos van a inhibir la activación plaquetaria y la formación del coágulo de fibrina, pero ya de una manera directa al hacer una inhibición que igual es reversible y es selectiva sobre el factor 10A. Ahora, otra cosa que encontramos acá es la terapia de puente. ¿En qué consiste la terapia de puente? Es, Perdóname, te interrumpo medio segundo, sí, ¿sí? Que acabé de ver el mensaje que escribió Valerie Moreno Sánchez. sí, Valerie, a lo que yo me refería es, ¿alguien sabe qué son las hemofilias? La hemofilia A y la hemofilia B. pues son enfermedades hereditarias autosómicas, creo, que lo que van a hacer es, creo que afectan lo que es la hemostasia secundaria. Ok, ¿y qué factores se ven afectados? El... No me acuerdo. 8 y 9, ¿listo? Listo. Si quieres, señala ahí en la gráfica donde tú ves el 8 y el 9. Eh, Acá está el 9 Y abajito está el y 8, ¿cierto? 8. Sí, Entonces, atrás del factor 10. Entonces, sí, si uno a lo que me refería con la importancia de cada factor, los pacientes con hemofilias A y B, si tú los cortas, se desangran, sí, ¿cierto? Entonces, gracias a eso es que pensaban que todo era una cascada. Pero lo que yo te decía, lo que yo les decía, cuando había una mutación del 12, ¿sí? Cuando había una mutación del 12, no pasaba nada. Sí, eran pacientes que podían sangrar una gotica más, pero no era nada relevante. Entonces, por eso comenzaron a preguntarse, hombre, esto no debe ser una cascada, sino debe haber algo diferente que medie la coagulación, que nos permita que, siendo que el factor 12 va a ser de los primeros que se va a activar y nos va a desencadenar que se activen de ahí en adelante, porque si hay una mutación del 12, no ocurre casi nada,
pero si hay una mutación del 9 o del 8, sí va a ser un sangrado tan grave que esos pacientes tú les pones cientos de millones de pesos en factores para operarles una rodilla. O esos pacientes hacen hemartrosis tremendas y sangrados muy, muy fácilmente. ¿Sí? Entonces, por eso, ¿por qué? Porque esos factores son importantes en la amplificación. ¿Sí? Entonces, gracias a todas estas cositas que comenzó a darse cuenta los científicos que trataban esto, porque yo de esto no sé nada, es que comenzó a decir, hombre, de pronto la cascada no es una cascada como tal, Ujú. ¿sí? Sino tenemos otras vías accesorias que es lo que nos están permitiendo que todo esto desencadene un sangrado tremendo. ¿Sí? Y también, pues tenemos, sí, digamos que básicamente es esa era la explicación que yo quería darle a Valerie, el por qué, pues yo, pues inicialmente se comenzó a decir, hombre, debe haber otro mecanismo por el cual todos estos factores tengan unos más importancia que otros. ¿Listo? Era eso. Sí, Eh, digamos sobre eso, yo leía en Robbins que ha sido como descrito así más este tipo de procesos como de manera organizada, como en forma de escalera, por decirlo así, para que sea más fácil su estudio, pero que sin embargo nosotros debemos tener en cuenta que pues que no es como tal como un efecto dominó, que si o sea, como lo que hablábamos antes, que si el 12 el 11 el 9 entonces el 10 ya no podría, porque igual hay otras vías y seguramente hay otras vías que todavía no se hayan descubierto que participen como en este proceso. exactamente. Si quieres, yo te dejo terminar y al final, no sé cuánto te haga falta, al final ponemos otra vez esta diapositiva para explicarles unas cositas rápidas de la anticoagulación. Listo, doctor, muchas gracias. Entonces, ya refiriéndonos a la terapia puente, voy a hablar como rápidamente en qué consiste. Esta es, de hecho, una sustitución perioperatoria de los antagonistas de la vitamina K por otro tipo de medicamentos que son las heparinas de bajo peso molecular o heparinas sin fraccionar. Entonces, a lo que se refiere como esta terapia es al uso de anticoagulantes de acción corta, como las heparinas, dentro de los cuales la más utilizada es la heparina de bajo peso molecular. O sea, de entre todos los subtipos de heparinas, la heparina de bajo peso molecular es la más utilizada y es usada por vía intravenosa. Entonces lo que se hace es interrumpir a los pacientes que vienen tomando warfarina por lo menos 5 días antes de la intervención que van a tener y renaudarla como después de la interacción. Entonces lo que va a hacer es que la hemostasis, o sea, como que el paciente siempre esté anticoagulado, pero como según las necesidades de la situación, como de la situación en la que se encuentre. Y ya después de que la persona salga como de la intervención, se sigue dando por lo menos 5 a 10 días para volver a alcanzar pues los niveles terapéuticos con los que ese paciente viene como normalmente trabajando. Entonces, durante la interrupción de la warfarina va a realizarse este tipo de terapia puente con con las heparinas y lo que va a hacer es como atenuar el tiempo en el que el paciente está con bajos niveles de anticoagulación y esto es con el objetivo de minimizar el riesgo de tromboembolismo arterial perioperatorio. Bueno, acá están como los anticoagulantes que antes les estaba hablando para hacer como una idea de cuáles son. Entonces, estas son las heparinas que les digo que son por vía intravenosa, la warfarina que es anticoagulante oral viejo y ya estos tres, dabigatran, rivaroxaban y apisaban que son los orales nuevos. Bueno, acá vamos a hablar de unas pruebas que son importantes como para medir y establecer cómo está funcionando la cascada de coagulación en las personas, bueno, como la hemostasia en general.
y son el tiempo de protombina y el tiempo de tromboplastina parcial activado. Bueno, este es solo parcial. Entonces, acá como para explicar qué mide cada uno, está como más o menos otra vez puesta la vía intrínseca y los factores que hacen parte de esta, y la vía extrínseca. Y entonces vamos a ver que el tiempo de trombina va a evaluar lo que es la conversión del fibrinógeno en fibrina, y entonces sabemos que evalúa lo que es la vía común, que ya es como acá, y la vía extrínseca. Unos resultados normales de tiempo de protombina serían entre 9 a 35 segundos. Y entonces, si vemos que está más de 35 segundos, significaría que pues hay algo como anormal con el fibrinógeno. Este puede estar disminuido o puede estar como pueden estar elevados los productos de fragmentación de la fibrina. Y esto, pues entonces, como les decía, es un parámetro pues para evaluar la coagulación intravascular diseminada, y también es muy importante en pacientes, por ejemplo, como con hepatopatías. Por otro lado, el tiempo de tromboplastina parcial va a evaluar la vía intrínseca de la coagulación y también pues parte de la vía común. Esto entonces, los resultados normales oscilan entre 25 y 45 segundos. Ya por último, tenemos la vía pues, de fibrinolisis. Es muy importante como considerar, o sea, como no verla como algo aparte, sino que es de verdad como hace parte como de ese proceso de regulación del propio cuerpo. Y es que, bueno, una vez está como limitada la coagulación, eh, se, se debe como, por decirlo así, restringir esta coagulación como justo a la zona donde está eh, siendo necesitada, pero no ser como un proceso que sea como llevado al exceso, pues como para evitar consecuencias perjudiciales. Entonces, la fibrinolisis va a realizarse principalmente mediante la actividad enzimática de la plasmina, y esta lo que va a hacer es degradar la fibrina y también interferir con su polimerización. Entonces, la plasmina se genera por el catabolismo enzimático del plasminógeno, que es su llamado precursor inactivo. Entonces, esto va a ser una vía dependiente del factor 12 y de los factores activadores de plasminógeno. Entonces, existen como tres activadores principales del sistema fibrinolítico, que son los fragmentos del factor de Hagemann, las urosinasas, que son las UCA, y el activador tisular del plasminógeno. Entonces, este activador tisular del plasminógeno lo que va a hacer es un activador fisiológico, y su función es como difundir desde las células endoteliales y convertir el plasminógeno, que es absorbido en el coágulo de fibrina, en plasmina. Entonces, este va a alcanzar su máxima actividad cuando se une a la fibrina y es inhibido acá por el PAE, que es un inhibidor del activador del plasminógeno, que es secretado, como vemos acá, por las células endoteliales. Una vez activada la plasmina, o sea, ya en esta parte del esquema, es a su vez controlada estrechamente por factores contrarreguladores, que son estos que son inhibidos de la alfa-2 plasmina, que es una proteína plasmática que va a unirse a la plasmina libre y la va a inhibir.